Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el tema de intervalos de confianza, pero para la diferencia de medias, ¿sí? De dos muestras de variables con distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar ahora con dos grupos de variables, ¿sí? Ambas con distribución normal, ¿sí? Variables aleatorias e idénticamente distribuidos, ¿sí? Un primer grupo de n1 variables, ¿sí? N1 un número natural, es la cantidad de variables que hay en el primer grupo, ¿sí? Con distribución normal, con una media mu1 desconocida y una varianza sigma 1 cuadrado conocida, y un segundo grupo de variables, x21 hasta x2 n2, ¿sí? N2 sería el tamaño de la segunda muestra, la cantidad de variables que hay en la segunda muestra, con una media mu2 desconocida y una varianza sigma 2 al cuadrado conocida. Entonces lo que nos va a interesar, ¿sí? Es encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de estas dos medias, ¿sí? Con el objetivo de comparar un poco estas dos, este, estos grupos de variables, ¿sí? A ver si tienen, bueno, media parecida o no. Para eso, o cuál, digamos, qué podemos decir de la diferencia de medias. Para eso buscamos encontrar un intervalo de confianza, es decir, encontrar un intervalo en donde sepamos que con probabilidad alta se encuentra esta diferencia de medias, ¿sí? Bueno, que era probabilidad alta, luego nos aseguramos que la probabilidad sea 1 menos alfa con alfa chico, ¿sí? Alfa igual a 0,01, alfa igual a 0,05 o alfa igual a 0,1, ¿sí? Por poner ejemplos clásicos. Entonces lo que necesitamos, ¿sí? Es un estadístico, es decir, eh, bueno, una expresión que contenga, ¿sí? A mu1 menos mu2 y a la muestra de la cual conozcamos la distribución para poder armar ese intervalo de confianza. Y para eso, ¿sí? Nos vamos a basar en que si yo hago la media de la primera muestra, o sea, sumo todas las variables y las divido por n1, ¿sí? Voy a tener una variable normal con la misma media, ¿sí? Y con varianza sigma 1 al cuadrado sobre n1. Y si hago el promedio, ¿sí? De la segunda muestra, voy a tener también una variable normal, pero con media mu2, ¿sí? Y varianza sigma 2 al cuadrado sobre n2. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si resto estos dos promedios, tengo una variable normal en donde se restan las dos esperanzas y se suman las dos varianzas. ¿Sí? Recordemos que en la varianza los números salían elevados al cuadrado, por eso ese menos se convierte ahora en un más, ¿sí? Que nos permite llegar a un estadístico como para hacer el intervalo, simplemente estandarizando, ¿sí? Y llevando a la resta de los promedios, ¿sí? Llevándolo a una normal 0,1. Veamos cómo sería eso, ¿sí? Algo que ya hicimos en varias ocasiones cuando utilizábamos intervalos de confianza. Ahora lo hacemos en este caso particular. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, resto la media, ¿sí? En este caso es mu1 menos mu2, divido por la raíz de la varianza, ¿sí? Es decir, divido por el desvío estándar, que en este caso es sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado
sobre n2, ¿sí? Y sé que esto tiene ahora distribución, entonces normal 0, 1. Bueno, y eso es ideal porque me permite decir que la probabilidad de que es estadístico, ¿sí? X1 raya menos X2 raya menos la diferencia de las medias dividido la raíz, ¿sí? De la varianza, que era sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2, ¿sí? Acá puedo usar justamente los percentiles de la normal 0,1 que voy a poder buscar en la tabla una vez que yo tenga el alfa, ¿sí? Esto habíamos llamado z alfa sobre 2 y por la simetría de la normal 0,1 acá puedo poner menos z alfa sobre 2 y me aseguro que esta probabilidad es 1 menos alfa, ¿sí? Con la ventaja de que ahora simplemente despejando mu1 menos mu2 voy a llegar a la fórmula para el intervalo de confianza que busco, ¿sí? Recordemos, ¿no? Estos percentiles justamente lo que me están haciendo es, bueno, algo así el dibujo, ¿sí? Si yo tengo acá z alfa sobre 2 y acá tengo menos z alfa sobre 2, ¿sí? Yo sé que la probabilidad de estar en el medio es 1 menos alfa, ya que la probabilidad de estar por arriba del z alfa sobre 2 es alfa sobre 2 y la probabilidad de estar por abajo también es alfa sobre 2, con lo cual todo sumado da 1, que es la probabilidad total, ¿sí? Y bueno, lo que nos faltaría justamente ahora es despejar mu1 y mu2 de toda esta expresión para llegar al intervalo de confianza correspondiente. Bueno, para eso vamos a pasar multiplicando esta raíz cuadrada que está abajo y pasar restando la diferencia de los promedios, ¿sí? Eso me quedaría algo así, menos z alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de toda esa expresión. Menos la diferencia de los promedios, ¿sí? Esto va a ser menor o igual a la diferencia de medias, perdona, menos la diferencia de medias, porque teníamos un menos ahí. Y esto va a ser menor o igual al z alfa sobre 2, ¿sí? Prácticamente lo mismo. Pero cambiando ese signo. Sobre n2 menos la diferencia de medias, ¿sí? Y bueno, si multiplicamos por menos, me van a cambiar las desigualdades, ¿sí? Y ahí vamos a llegar a lo que buscábamos, ¿sí? El intervalo de confianza para esta diferencia de medias, ¿sí? Esto va a quedar igual, pero con el signo cambiado. Fíjense que nuevamente vamos a obtener un intervalo de confianza que es simétrico, ¿sí? Respecto de x1 raya menos x2 raya. Bueno, ese sigma es dudoso, pero creo que se entiende la idea. ¿Sí? Y bueno, lo mismo del otro lado, ¿no? Pero esto es lo que decía, me va a quedar x1 raya menos x2 raya y acá menos el mismo numerito, ¿sí? O sea que nos queda centrado en x1 raya menos x2 raya, que justamente es un estimador, ¿sí? De
la diferencia de medias. Perdón, acá es sigma 2, acá también es sigma 2. Bueno, ahí encontramos el intervalo. ¿Sí? Este es el extremo izquierdo. ¿Sí? No hace falta, obviamente, que lo despejemos cada vez que tengamos que encontrar el intervalo, ¿sí? Sino que ya podríamos usarlo como una fórmula. De hecho, es un despeje muy parecido a otros despejes que eh, hemos hecho cuando vimos intervalos de confianza en otros contextos. ¿Sí? Todo, de hecho, lo que estamos viendo en este video es bastante similar, ¿sí? a lo que habíamos visto de intervalo de confianza, con la diferencia que tuvimos que pensar en un nuevo estadístico, ¿sí? Para encontrar el intervalo de confianza correspondiente. ¿Sí? Bueno, eh, esto sería así todo lo que corresponde a la teoría, ¿sí? De cómo encontrar el intervalo de confianza, en caso de que tengamos eh, dos muestras de variables normales con media desconocida, pero con varianza conocida. Y bueno, hagamos un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo se utilizaría esto en un caso particular. Bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo. Tenemos que una empresa produce dos tipos de focos. Se sospecha que los focos del primer tipo tienen una duración esperada mayor que los otros. Una muestra de 40 focos tomada al azar del primer tipo de una duración media muestral de 418 horas. ¿Sí? Ahí ya nos están dando que, bueno, la media muestral del primer grupo es 418. ¿Sí? Que el tamaño de la primera muestra es de 40 focos. ¿Sí? Ponéis una muestra de 50 focos del segundo tipo de una duración media muestral de 402 horas. O sea que el segundo promedio dio 402 con un tamaño de muestra de 50. ¿Sí? Y si las desviaciones estándares de las dos poblaciones son 26 y 22 horas respectivamente. O sea que me están diciendo que sigma 1 es 26 y sigma 2 es 22. Es decir, conocemos el desvío estándar, por lo tanto conocemos también la varianza y se puede asumir independencia entre ambas muestras y normalidad para todas las observaciones. ¿Sí? Esto es importante, no sé si lo había mencionado antes, pero además de que las variables sean independientes e idénticamente distribuidas, hay independencia entre las dos muestras, ¿sí? Es decir, que las variables del primer grupo son también independientes con las variables del segundo grupo. Así que bueno, estamos, ¿sí? En el caso que acabamos de ver, variables normales, conocemos la varianza y queremos ver qué pasa con la diferencia de medias. ¿Sí? Vamos a obviar el ítem A, que es de test de hipótesis, ¿sí? Si bien no lo vamos a ver en este video, eh, es algo que ya podrían deducir a partir de lo que vieron de test de hipótesis con estos nuevos estadísticos. Y vamos a ver el B, que justamente dice de construir un intervalo de confianza del 94%, ¿sí? O sea que alfa es 0,06, para la diferencia entre el tiempo medio de las duraciones de las dos marcas de focos en base al intervalo hallado. Pregunta, ¿hay diferencia entre las medias? Si la respuesta es no. ¿Cuál de las dos marcas tiene un tiempo de duración esperado mayor? Bueno, entonces sabemos que el intervalo de confianza, ¿sí? Va a tener esta pinta: x1 raya menos x2 raya menos el percentil 0,03, ¿sí? Porque usamos alfa sobre 2 por, bueno, la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2, y lo mismo, ¿no? Pero con un más. Y acá podemos usar la normal.
Y bueno, básicamente tenemos que ir reemplazando, ¿sí? Por lo que ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que x1 raya es 418. Sabemos que x2 raya es 402. Ahora vamos a buscar el percentil de la normal, pero tenemos acá 26 sobre 40. Perdón, 26 al cuadrado tengo que hacer, porque me habían dado el desvío estándar. Más 22 al cuadrado sobre 50. ¿Sí? Acá lo mismo, tengo 418 menos 402, más el percentil que ahora lo buscamos por bueno, la misma raíz cuadrada. ¿Sí? Y bueno, haciendo las cuentas, ¿sí? Busquemos primero el percentil. Busquemos en la tabla de la normal, ¿sí? Fíjense que estamos buscando el percentil 0,03. ¿Sí? O sea, queremos que esta probabilidad sea 0,03 y por lo tanto queremos que la probabilidad que acumule a la izquierda sea 0,97. Entonces es la probabilidad que tenemos que buscar acá adentro. ¿Sí? Fíjense que no está exactamente, ¿sí? Y tenemos, bueno, este de acá que es muy parecido, 0,9699 y nos da 1,88, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a quedar con el 1,88 por más de que no sea exacto. Y bien, ahí tenemos el percentil que necesitamos. Bien, el percentil da entonces 1,88. Y haciendo toda esta cuenta, los números finales son 6,31 el extremo izquierdo y 25,69 el extremo derecho. ¿Sí? O sea que dice, bueno, la pregunta, ¿no hay diferencia entre las medias? Y parece que sí, digamos. Podemos argumentar, por ejemplo, bueno, que el cero no está en el intervalo, ¿sí? Y al ser un intervalo que caiga todo sobre eh, números positivos, hasta podríamos decir que eh, la primera muestra tiene mayor tiempo de duración esperado, ¿sí? Sería un primer análisis. También es cierto que, fíjense que el promedio nos da alrededor de 400 y la diferencia nada, está entre 6 y 25, que comparado con 400 no es tan grande, ¿sí? Así que si bien parece haber diferencia, no es tampoco una diferencia demasiado llamativa en principio y bueno, igual habría que seguir pensándolo según el nivel de precisión que queramos, pero ese es un poco el análisis que podemos hacer. Así que bueno, hasta acá con este video. ¿Sí? Ahora en un próximo video vamos a ver qué se puede hacer en el caso de que no conozcamos las varianzas. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a ver qué hacer en ese caso.